A mí me toca puntualizar un aspecto interesantísimo que es el vínculo entre el Che y Massetti. Sin dudas es uno de los elementos más repetidos pero menos conocidos y menos profundizados de lo poco que se ha escrito sobre la experiencia política de Massetti. Hoy tenemos la suerte de contar con Gabriel Roth, que fue cuando nosotros arrancamos en su estada con este homenaje, con esta recuperación de la figura de Massetti, que para nosotros hoy es un referente en cuanto al oficio que elegimos, que es el periodismo, y en cuanto a la posición política que asumimos, que es el guevarismo. El trabajo de Gabriel Roth era la única referencia válida en cuanto a investigación seria y profunda sobre los episodios que marcaron la vida de Massetti, pero más allá de eso no había mucho más que la sombra y la tergiversación y la manipulación de algunos elementos, y particularmente la indiferencia y el ocultamiento de parte de la izquierda argentina con respecto a la experiencia de Massetti, que es uno de los ejes también que está bueno para profundizar en estas jornadas. ¿Por qué la izquierda argentina decidió tomar algunas banderas, al rescatar algunos personajes del pasado, y no fue así con la historia de Jorge Ricardo Massetti? Así que esta es una linda oportunidad para plantear ese debate también. En este caso, la idea era proponerles jugar con dos imágenes para intentar entender qué vínculo se estableció entre el Che y Massetti. Y la primera de ellas tiene que ver con imaginarnos a nosotros mismos en ese ámbito, en la Sierra Maestra, un periodista argentino con oficio y con capacidad, dispuesto a develar las dudas que tenía sobre estos guerrilleros barbudos que intentaban derrocar la tiranía de Batista en una pequeña isla del Caribe. Después de días de espera, con mucha paciencia, hasta que el contacto lo empieza a llevar hacia la sierra, Massetti llega a un campamento del movimiento 26 de julio después de una tormenta, de modo que lo hace mojado y embarrado, y ve llegar a lo lejos la imagen de una mula con un jinete encima, y ese jinete es el médico argentino Ernesto Guevara, que en ese momento ya era parte de la mitología de esa experiencia guerrillera en disputa. Y así se produce el primer encuentro entre esos dos argentinos, y como todas grandes amistades, o como muchas grandes amistades, arranca con la desconfianza y el recelo entre los dos como primer elemento característico. El Che desconfía de este argentino que dice ser periodista y que se anima a semejante odisea, a meterse en el medio de la sierra, a sortear las dificultades que imponía la represión del ejército de Batista, las dificultades que significaba atravesar los filtros de la clandestinidad. Decíamos que nace el recelo por el lado del Che, y también nace el recelo y la desconfianza por el lado de Massetti, porque Massetti llega a La Habana con más dudas que certezas con respecto a aquellos que financiaban la guerrilla del 26 de julio, qué intereses había detrás. Entonces, en un proceso típico del periodismo, se trata de un viaje iniciático y de transformación. Massetti se transforma a medida que hace su trabajo y que comienza a vivir y a convivir la experiencia de una revolución en marcha, la experiencia desde las bases campesinas, la experiencia desde los jóvenes guajiros que toman las armas y que empiezan a sumarse al ejército rebelde poco a poco, la experiencia de un pueblo que dice basta y que se lanza a combatir al tirano desde la selva y que también lo hace desde las ciudades. De modo que los dos se cruzan en ese campamento esa noche, con Massetti mojado y embarrado, y con el Che de regreso de una expedición, y entre los dos hay ese recelo y esa desconfianza tan típica de los argentinos, ¿no? El Che siempre tuvo la capacidad autocrítica para reconocer sus problemas de vínculo y de relación con los caribeños. Él decía que era argentino, en su diario del Congo manifestaba sus problemas para vincularse con sus propios soldados por esta distancia cultural. El Che lo manifestaba como un defecto propio, el hecho de aislarse y de dedicarse más a leer libros arriba de los árboles que a socializar con sus hombres que venían de otra cultura. Él lo manifestó como buen socialista y como buen revolucionario de un modo autocrítico en primera persona y en ese diario extraordinario que es el de la experiencia en el Congo del Che. De modo que un cuadro político acostumbrado a la desconfianza, una de sus frases de cabecera para cada
experiencia guerrillera que se lanzaba en América Latina, era aquel principio de vigilancia constante, movilidad constante y desconfianza constante, que un poco define la identidad del Che y también define su estrategia guerrillera. De modo que decíamos que en ese primer encuentro, la primera imagen que Masetti tiene del Che son dos señales. Él habla de un típico muchacho argentino de clase media y una rejuvenecida caricatura de Cantinflas. Esa es la primera imagen que Masetti deja sentado sobre este médico argentino, que era más una incógnita. Y decíamos que en este viaje que lo lleva Masetti a encontrarse con el Che y que después lo llevará a encontrarse con Fidel y que después lo llevará a bajar al llano para descubrir que las grabaciones de esas entrevistas no habían llegado a Buenos Aires y que lleva a la Odisea a multiplicarla por 2 y a volver a subir y a volver a encontrarse con el Che y con Fidel para garantizar que su trabajo en eso que viene a ser la pesadilla de cualquier periodista, que es cuando uno graba y la grabación no funciona, le pasó a Masetti y volvió a hacer la misma odisea con la inteligencia de Batista ya alertada de la presencia del periodista argentino, con la inteligencia de Batista que se había ocupado ya de asesinar a un par de periodistas. Y él con una decisión que en ese momento tiene que ver mitad con la capacidad y mitad con el oficio y otro tanto con la convicción que empiezan a hacer, con esa transformación personal que tiene que ver con algo que decía Daniel en la presentación de su libro sobre el Che hace un par de semanas, cuando hablaba de la conciencia, del poder de la conciencia para la transformación de un profesional en un militante que está dispuesto a entregar todo por sumarse a un proyecto revolucionario. En el caso de Masetti, ese quiebre, ese punto de quiebre está graficado por su propio diario de paso por Cuba, que es el libro Los que luchan y los que lloran, cuando él puntualiza concretamente el momento en que, cito, dice: me sentía frío, ridículo, cumpliendo mi misión de periodista. ¿Qué hacía yo ahí con la lapicera en la mano en lugar de estar apretando el gatillo de una ametralladora? En apenas un párrafo, Masetti y su capacidad como periodista nos permite conocer esa bisagra en la vida de un revolucionario, en el momento en que empieza a dejar de ser tan importante la realización personal, la ambición de los proyectos individuales, y empieza a interesarse por un proyecto colectivo que lo supera y que le exige una respuesta política y militante. La pregunta es válida para todos los que estudiamos periodismo o hacemos periodismo: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarnos transformar por la realidad, a dar ese salto de lo individual a lo colectivo, pensarlo en términos de proyecto y abandonar un poco la ambición personal? Me preguntaba cuántos que se ocupan de este oficio están dispuestos a dar el salto que dio Masetti en ese momento, en estos tiempos de periodismo orgánico y complaciente, ¿no? Me parecía que ese punto en el que Masetti empieza a avergonzarse un poco de su rol como cronista y a sentir el fuego y la necesidad de dar un salto y de aportar y de sumarse a la lucha de los campesinos y los guerrilleros en Cuba, se parece mucho también al punto de quiebre que tuvo el Che al comienzo de la expedición, después del naufragio del Granma, cuando tiene que optar entre la caja de medicinas y la caja de balas, y ahí él en ese preciso momento dibuja la frontera entre el médico que acompañaba a la expedición de cubanos por la liberación de su tierra y el guerrillero que decide sumarse a esa lucha como propia. De algún modo las historias se parecen mucho entre Masetti y el Che, los dos tuvieron ese punto de quiebre y los dos lo resolvieron de la misma manera, dando un salto hacia adelante. Me parecía que esa es la primera imagen con la cual podemos repensar hoy el vínculo que después quedó en promesas. Masetti abandona la isla después de ese quiebre precisamente con esa sensación de estar desertando de una lucha propia, de estar dejando a los compañeros en banda y con la convicción de que iba a volver, de que iba a formar parte de esa experiencia más adelante. Cuando ya era otro, cuando Masetti termina Los que luchan y los que lloran, evidentemente ya no es el mismo periodista que lo había arrancado desde el viaje a Buenos Aires. Y la siguiente imagen, que a mí me parece que sintetiza el vínculo, llamémoslo de amistad, pero evidentemente había un vínculo que ligado a la referencia a la identidad política compartida, a compartir un proyecto político estratégico a nivel continental, a compartir un sueño
de trabajar y de desarrollar una revolución socialista en Argentina. También los unificaba a los dos y tiene que ver con la imagen de el Che llegando a las oficinas del 5º piso de Prensa Latina, de la agencia que fundó y que dirigió Mazzetti, atravesando ese largo pasillo de redactores, saludando a todos a la madrugada, que eran horas de trabajo regular en la agencia que no descansaba, hasta llegar a la última oficina, donde lo esperaba el director de la agencia, Mazzetti, con su oficina a media luz, con un mate y con un tocadiscos que seguramente pasaba un tango. Imaginarse esa secuencia casi cinematográfica del Che saludando a su amigo, al que había alentado para viajar a Cuba después del triunfo revolucionario de enero del 59, al que había señalado ante Fidel como la primera opción para dirigir una agencia de noticias que sembrara la semilla y que diera el combate a las agencias de noticias de Estados Unidos, que eran las hegemónicas en ese momento, AP, Associated Press y United Press, y esa locura que se llamó Prensa Latina, que comenzó como parte de un sueño que tenía que ver con la lucha ideológica de que la revolución cubana se comunicara con Latinoamérica, que explicara sus razones, que explicara quiénes eran los hombres que protagonizaban aquella lucha. El papel de Mazzetti fue determinante, no solo como director de una agencia de noticias, sino como el primer laburante de una escuela agencia. La juventud que tenían todos los que integraban esa agencia le exigía a Mazzetti ocupar un rol casi pedagógico en el trabajo de preparación de un plantel de periodistas cubanos que no tenían mucha experiencia en términos del desarrollo profesional, y la figura de Mazzetti fue desde algún punto de vista preocupado en los pequeños y en los grandes detalles. Él escribía minutas dirigidas a la redacción constantemente sobre la metodología para la redacción, desde la forma de redactar un cable, desde la utilización de los verbos y los adjetivos. Y de algún modo, también en ese escenario donde el Che y Mazzetti se juntan de madrugada para compartir los anhelos de trasladar la revolución a otros países, inclusive la Argentina, se produce también el escenario de una batalla ideológica que marcó a la revolución cubana y que tenía que ver con los proyectos que había en pugna en ese momento. Como en cualquier revolución, los procesos no son lineales ni puros, sino que hay confrontaciones, disputas, algunas superficiales y otras profundas, y en la redacción de Prensa Latina también se dieron esas disputas entre lo que en ese momento encarnaba el Partido Socialista Popular, que era el partido que respondía a los intereses de la Unión Soviética, y el grupo heterogéneo que había protagonizado el proceso revolucionario, entre los que estaba el movimiento 26 de julio, el directorio revolucionario, y en el que la figura del Che era un elemento incuestionable y una referencia incondicional de ese proyecto. Así que ese espacio, esa reacción fue el escenario de una batalla ideológica en la que Mazzetti tuvo un protagonismo particular. Ahora, a partir de la muerte reciente de García Márquez, está bueno repasar lo que ha escrito uno de sus colaboradores, un amigo del colombiano, Apuleyo Mendoza, que en un libro de memorias reconstruye un poco el vínculo entre Mazzetti y García Márquez, y también el papel que le correspondía a estos colombianos en ese proceso de construcción de una redacción de noticias, donde lo que había y lo que sobraba era trabajo, donde ninguno tenía horario fijo, donde Mazzetti podía quedarse durmiendo unas horas en la sala de revelado de fotos, como recuerda el joven cubano en ese momento que estaba encargado de esa tarea, donde el humor, este humor tan particular argentino que a los caribeños les resulta tan llamativo, esta cuestión de la acidez y de la indirecta, lo transformaba Mazzetti en una figura entradora, simpática y a la vez rígida en cuanto a las normas que había en la redacción. Por ejemplo, contando una anécdota de lo que se vivía en ese momento, en uno de los boletines internos de Prensa Latina, donde se planteaban las cosas ligadas a la convivencia cotidiana, narran la escena de toda la redacción mirando una pelea de box, donde uno de los boxeadores era
Luis Federico Thompson, que era mitad argentino y mitad panameño, uno de los boxeadores morochos que tuvo la Argentina, y a Masetti entrando, saliendo de la sala, diciendo, cuando veía que Federico Thompson estaba ganando la pelea y venía bien, decía, ¿cómo pega este argentino? Y cuando volví y veía que Federico Thompson estaba a punto de caerse en la lona, decía, ¿cómo le están dando a este panameño? Ese era el humor que los cubanos entendían y que algunos compartían y que después generaba cierto recelo en cuanto al sector que venía a representar al Partido Socialista Popular, ¿no? Los que venían ganando posiciones en una ofensiva por intentar controlar o hegemonizar la lucha ideológica en la Revolución Cubana, y lo hacían a través de las herramientas del estalinismo que tenían que ver con el dogmatismo, con la burocracia, con la rigidez, con la negación del humor como un elemento revolucionario, sino como una cuestión diversionista o pequeño burguesa. Entonces estaba dando esa batalla que tenía que ver con lo ideológico, pero que también tenía que ver con lo cultural, entre la perspectiva de un Masetti que era un soldado del Che ya en ese momento, y la ofensiva que estaba librando el Partido Socialista Popular por hegemonizar algunos puestos clave en la Revolución Cubana, como era la dirección de prensa latina. Decía que el compañero de García Márquez tenía un nombre para este sector que ganaba posiciones en la redacción y que estaba ligado a Moscú, y que eran los mamertos. Esa era la definición que yo no conocía y que Apuleyo Mendoza lo denomina como parte de las conversaciones donde se veía que el avance era físico, había oficinas que iban siendo tomadas, había cuadros que se iban sumando por esta cuestión de denunciar el anticomunismo, denunciar el trotskismo dentro de la redacción de prensa latina, un proceso muy interesante de que se sucedió en la Revolución Cubana, que tuvo varias caras y que tuvo varias etapas, y que en eso significó también la salida, la renuncia de Masetti de la agencia, y que significó también en ese momento una derrota para el Che, porque Masetti era un alfil en su tablero de ajedrez y Prensa Latina era una herramienta de extraordinario valor para la Revolución Cubana. De modo que en estas discusiones donde lo conspirativo y lo ideológico se discutía todos los días, entre estos dos argentinos también estaba el anhelo de ubicar un tiempo y un espacio preciso para lanzarse y construir una guerrilla en su país natal. Ese fue el proyecto que signó al Che toda su vida y al que se sumó Masetti desde un convencimiento y una convicción absoluta, desde la certeza de estar transitando un proyecto que lo incluía y que tenía que ver con un punto, con un cierre de alguna manera de esa transformación que había comenzado en la Sierra Maestra, con su libreta de apuntes, sintiéndose inútil frente a una realidad que le exigía otra solución, en este caso tomar las armas. Y ese siguiente paso fue la experiencia del EGP en la provincia de Salta, a la cual yo no me voy a referir por cuestión de tiempo, pero que también tiene que ver con el vínculo del Che. Masetti estaba allí esperando que el Che tomara su lugar, su primer lugar en la fila cuando la guerrilla prosperara, y desde allí escribió, y yo termino con esto, una carta a su familia en la cual puntualiza una frase que todavía resuena, ¿no? Y dice: la revolución ya no es un hecho a observar, un hecho histórico a criticar, sino que la revolución somos nosotros mismos. Es nuestra conciencia la que nos juzga, nos critica y nos exige. De algún modo, el lugar de Masetti en ese momento de su vida y de su historia tenía que ver con sentir la plenitud, de entender que la revolución ya no era un libro para leer, ya no era un referente para escuchar, ya no era un proyecto para cranear, sino que era el camino que él mismo estaba sembrando con el ejemplo de su vida, con el ejemplo de su historia y con la capacidad que tenía como intelectual y como periodista para sumarse a una batalla que trascendía su pensamiento, que estaba íntimamente vinculado con el ejemplo del Che, y que hoy nos animamos a empezar a conocer, a acercarnos o a profundizar en estas jornadas. Muchas gracias.